Buenas tardes. El día de hoy les voy a conversar un poco de la experiencia. Son resultados preliminares de un proyecto de investigación que tenemos sobre restauración de bosques. Vamos por acá un poco, tal vez por aquí queda un poco mejor. Este proyecto realmente tiene dos líneas de investigación. Una va enfocada hacia la parte de restauración natural, lo que son los procesos de regeneración natural, y una segunda que tiene que ver con microorganismos del suelo. Esto es pues un poco de lo que ya hemos visto, de lo que es la isla del Coco, y por lo cual justifica mucho el por qué estamos haciendo esas investigaciones. Sabemos que es un lugar único, maravilloso, y en el cual se requieren hacer mayores esfuerzos para su conservación. Pero para hablar de restauración, primero tenemos que ubicarnos un poco en el tiempo y ver cuáles fueron los factores de degradación que incidieron en Isla del Coco. Uno de ellos, sin duda, fue la introducción de fauna, iniciando por lo que son cerdos, que hoy día aún se encuentran en la isla, y que sus efectos se pueden ver a lo largo de todo lo que es el bosque permontano, principalmente en cuanto a lo que es su remoción de suelos. Un segundo factor se da con la deforestación en dos intentos de colonización, tanto lo que fue la colonia penal en Bahía Chatham y el segundo en lo que es Bahía Waifer. Posteriormente se da la introducción de los venados al sitio, un sitio donde no hay ese tipo de herbívoros o grandes herbívoros y mucho menos sus depredadores para que haya un control de las poblaciones, y de los cuales hoy día ya estamos viendo algunas de las repercusiones sobre especies vegetales. Finalmente, lo que vemos es una sinergia de todos estos efectos hoy día, principalmente en los sectores de Chatham y de Waifer, en las laderas, donde la vegetación, como se puede ver acá, está en un estado de secuestro de la sucesión. A lo que me refiero con esto son sitios donde, a diferencia de como sucede en nuestros bosques acá en continente, después de 10, 15 años se logra establecer un bosque secundario, en Isla del Coco no se dio. Tenemos una vegetación que es una vegetación baja, no alcanza más del metro 30, metro 50 de altura, y hay una alta dominancia por un bejuco que es la venta de gigas. En ese sentido es importante porque tiene muchos años. Son desde que Augusto Gillard se fue y se suspendieron las labores en estas dos bahías, han pasado ya varias décadas y el sitio se mantiene bajo ese tipo de condición. De ahí que este proyecto busca nuevamente hacer un disturbio en el sitio y ver cuál es la respuesta que tiene el ecosistema. Lo que se busca ver es un poco la resiliencia que tiene y la conformación que tienen los bancos de semilla como una primera etapa, y la segunda, como les comenté, queremos ver cómo la microbiota que tiene el suelo se ve afectada, o esta misma puede llegar a afectar sobre la cobertura que se tiene, ya que se tienen datos de que la microbiota logra condicionar la diversidad en los sitios y en algunos casos lo que hace es favorecer los procesos de invasión en especies vegetales. Para esto se montaron 4 bloques en el sector de Bahía Chatham, donde se establecieron cercos de exclusión, que son estos que tenemos acá. Estos cercos, dentro del cerco lo que se tiene son 3 tratamientos, uno donde se cortó la vegetación, otro donde se arrancó la vegetación y queda un testigo. Fuera tenemos un testigo que nos habla de la condición permanente, y con el cerco básicamente lo que hacemos es eliminar la presión de los herbívoros, hablando de cerdos y los venados, y se replica uno en el bosque. Adicionalmente se aplicó el método Brown-Blackett para conocer cuál es la cobertura y cómo cambió la cobertura en los sitios. Se están haciendo muestreos periódicos del suelo, y en la parte de la microbiota se hacen análisis utilizando las regiones 16S e IPS. Estos análisis aún están en proceso, ya se tienen las secuencias. Lamentablemente no los tengo para mostrarles en este momento, pero pronto estarán disponibles para que los vean. En cuanto a la cobertura, sí se dio un cambio en su composición. Principalmente podemos ver que originalmente estaba dominada por entada gigas con Osteigia estrigócea,
y en lo que es el Hippolytron ambulum. Al cabo de 7 meses la composición cambia completamente y hoy día lo que tenemos es una condición de pastos bajos dominados principalmente por Paspalum conjugatum. Se hace una prueba para las dos coberturas y realmente no hay un efecto significativo o que se pueda atribuir a los dos tratamientos aplicados a una variación en cuanto a la cobertura. Esto es como se veía inicialmente al momento que se aplica el tratamiento y esos 7 meses después. Ahí lo podemos ver desde una toma aérea. Esto es importante por el hecho de que el sitio tiene una capacidad de reaccionar. O sea, el sitio recupera su cobertura al cabo de 7 meses, sin embargo lo hace con una composición que realmente no se esperaba. Se esperaba un poco más la reinvasión de las mismas especies, mucho por entrada gigas, que hubiera producido un rebrote, pero contrario a eso lo que nos muestra es que tiene un banco de semillas, una composición muy alta y muy grande en lo que son pastos. Sin embargo, estos pastos del todo no son malos. Este es un pasto que tiene un porte menor, 40, 70 centímetros, no es tan denso ni se aglomera tanto, entonces nos produce esto. Esto es al cabo de un año, eso fue en noviembre pasado, donde podemos ver que dentro de este pasto están saliendo árboles principalmente de Cecropia pipieri, que es el guarumo que hay en el coco. Esta condición no es una condición que la logremos ver bajo la cobertura tradicional que hay. En cuanto a lo que es la regeneración de las especies del dosel, es importante, y quiero que noten acá, sobre todo este primer pulso, que se dio en marzo del 2017, donde en los 4 bloques se registran 32 individuos, mayormente de Cecropia pipieri. Esta regeneración se ha venido manteniendo en el tiempo, tiene un porcentaje de mortalidad, pero también se dan nuevos pulsos de regeneración y es lo que estamos viendo que está pudiendo salir de entre los pastos. Si vemos el pulso, o ese primer pulso, vemos que a las alturas de los individuos, estos principalmente Cecropia pipieri, lo que es Sacoglotis, que es el palo de hierro, que es de gran importancia para la isla, vemos que es una cantidad baja. Aquí es importante notar que el grueso de la población está entre 1 y 2 metros de altura. Sin embargo, tenemos algunos individuos que sobrepasan esa talla, inclusive llegando casi a los 5 metros. En cuanto a la regeneración, este es cómo ha venido creciendo y cómo se ha ido moviendo en cuanto a su promedio en altura. Acá podemos ver cómo de marzo a junio a noviembre la altura ha ido incrementando, teniendo pulsos. Esta es la tasa de crecimiento en altura de hasta 15 centímetros al mes, lo que es una respuesta bastante buena. Bueno, y en esto sobre todo lo que uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que nos viene en un futuro cercano? Principalmente debemos de ser conscientes que el ecosistema por sí solo sí tiene la capacidad de salir avante, se tiene su resiliencia, sin embargo no con la composición de especies que nosotros quisiéramos. Entonces uno de los factores importantes, que ya estamos llegando acá, es que hay que hacer un control sobre algunas especies de flora si se quiere recuperar estos sitios, y principalmente lo que es entagigas. Sobre todo lo que es entagigas que podemos tener desde los borders, tanto del bosque como de los tratamientos. Es una especie que tiene una tasa de crecimiento muy rápida, muy fuerte, y que fácilmente puede sofocar a los árboles, como podemos verlo acá. Inclusive es un factor que se puede llegar a considerar para el bosque actual y en lo que son los bordes, donde se cubre y se forman como una cortina. Otro aspecto que es muy importante es lo que sería el aislar, dar un manejo a la fauna, sobre todo cerdos y venados que se han introducido. Es interesante que dentro de los cercos de exclusión hoy día tenemos cerca de 48 individuos, de ellos 45 son Cecropia pipieri, que se están desarrollando muy bien. Y esto por el efecto del aislamiento. Los testigos que tenemos fuera, la cantidad de individuos de estas especies es prácticamente nulo. Casi que los 2 o 3 que hay es probable que no estén en la próxima visita. ¿Por qué? Porque estos son árboles que están en este sitio. Este fue un árbol que ya estaba establecido en el momento en que se aplicó el tratamiento.
y al menos en lo que son brotes podemos ver cómo se ve el efecto de la herbivoría. Otro efecto, sobre todo muy de lo que es el cerdo, lo que es la remoción de suelo, que sobre todo lo que impide mucho es el establecimiento en las etapas tempranas de la regeneración. Ahora, es interesante, esto es uno de esos árboles que les enseñé al final de la curva, donde es muy interesante cómo de marzo era un árbol que tenía más o menos 1,30 m, estamos a junio con un poco más de 2 metros, a noviembre que casi alcanza los 5 metros. Estos árboles es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista, bueno, porque unos pocos árboles como estos logran tener un crecimiento tan rápido y serían los que uno pues inicialmente ocuparía si uno piensa hacer un tipo de restauración en estos sitios, porque son los primeros que uno debería plantar, que crezcan rápido, que produzcan sombra, para que las especies que están debajo, sobre todo muchos pastos, disminuya su densidad o en sí lleguen a desaparecer del todo. Entonces es interesante en estos individuos, y es parte de lo que viene, dirigir las investigaciones en cuáles son los efectos que están llevando a que esto suceda. Podemos tener efectos nutricionales, efectos genéticos, pero también hay un fuerte asocio y es con la rizosfera, esa comunidad o ese segundo genoma que tiene la planta y que hace que la condición de salud sea expresada en los individuos, llámese plantas, árboles en este caso. Entonces es una línea que está abierta para investigar por acá también, porque sería parte del paquete que deberíamos estar llevando al sitio para lograr la restauración del mismo. Y lo otro pues que queda demostrado también con esta parte de los ensayos es que lo que tenemos que hacer es intervenir ya de una forma activa, y a esto me refiero a tener que hacer plantación. Tenemos que llevar algunas especies como el sacoglotis, como la misma balsa, que es una especie que se esperaba que llegara, pero no hay, o el ocotea, el aguacatillo, la misma euterpe, porque son especies que carecen de un mecanismo de dispersión en isla del coco para que lleguen a estos sitios. Entonces hay que llevarlos, hay que plantarlos, ver cómo es su comportamiento. Eso sí, debemos de tomar en cuenta los dos primeros puntos, que es un control hacia la vegetación, sobre todo la que es muy agresiva, y en cuanto a la fauna. Bueno, estos son los resultados parciales en esta línea que es de regeneración natural. Espero pronto compartir con ustedes lo que es en cuanto al análisis de las comunidades de microorganismos. Gracias. Bueno, no sé si ustedes han hecho estudios sobre la regeneración natural. La isla del Coco presenta una característica muy interesante de que por ser una isla joven tiene una topografía quebrada y recibe muchos derrumbes naturales porque se está formando prácticamente la topografía de la isla. En la isla del Coco se ha determinado justamente por los estudios geomorfológicos y por fotografías aéreas que prácticamente hay una serie de derrumbes alrededor de toda la isla. Y son derrumbes que tienen edades diferentes. Hay algunos prácticamente que tienen más de 1000 años, otros más jóvenes, y prácticamente en muchos casos no se ha recuperado la vegetación natural. Habrá que preguntarse por qué. Yo creo que habría que hacer un estudio sobre esta vegetación de los derrumbes que tienen diversas para entender prácticamente la regeneración natural. Yo creo que eso sería importante. Ahora, la otra preocupación es hasta qué punto en una reserva del UNESCO prácticamente totalmente protegida, podemos hacer intervenciones para asegurar regeneración natural. O sea,
En ese caso, habría que dejar la generación normal, nos quedarían muestras de intervención humana, etc. ¿Hasta qué punto vamos a recuperar zonas que han sido deshechas por intervención del hombre? ¿Está justificado hacer eso o no? Quizá habría que estudiar en este tipo de reservas que hay que dejar que la naturaleza avance solo o estar apoyando, ¿sí? Gracias. Bueno, con respecto a su primera pregunta, en cuanto a regeneración natural, estos son los primeros estudios que se hacen. Sí se ha hecho un par de evaluaciones sobre el proceso de regeneración. Una fue la que presentó Rafael hoy por la mañana, donde lo que nos está dando muestras es que las especies, sobre todo especies de dosel, que son las que nos importan acá, tienen una tasa de regeneración muy baja. Y el principal llamado de atención con esto es que es una población vieja. La estructura del bosque y la composición que tiene hoy día la sustenta el Sapoplotis. Y es una especie que tiene una regeneración muy baja. Con esto lo que quiero decir es que es una población vieja, que está muriendo. ¿A qué plazo? No sé, 100, 50, 200 años. Y en su condición, lo que está haciendo es una sustitución por especies de melastomatáceas. Este cambio, lo que vamos a tener es un bosque diferente que hoy día, de Isla del Coco. ¿Por qué se da? Bueno, hay un proceso que se llama regeneración que está afectando. Culpables, bueno, si queremos llamarlos así, o los causantes más bien, llamémoslo de esto, mucha apunta hacia las intervenciones mismas que tiene el hombre. Entonces, con esto te quiero decir, bueno, no hay regeneración, el estudiar la regeneración en los derrumbes es interesante, pero es complicado a su vez. Y bueno, ¿cuál es el grado de impacto que puede tener ahí? Aunque hay muchos helechos, sobre todo un peterium que se mete ahí y que los cubre muy bien. ¿Y cómo justificar eso ante una reserva de la UNESCO o una reserva de importancia mundial? Hay que tener presente, a mi juicio, de que bueno, ya se hizo una primera intervención, que fue causar un disturbio en ella, un disturbio que hoy día continúa. Y creo que aquí las partes importantes es, bueno, ¿cuál es el objetivo? Si es conservar un ecosistema que es único, y que hemos dicho, y hoy se ha dicho mucho acá, que es único a nivel mundial, o permitir que por las especies que se introdujeron se pierdan. Y un ecosistema donde todavía hoy día tiene muchísimo por darnos. El hecho de que esta taquia fuera descrita hace poco, cuando se pensaba que ya la isla se había descrito la mayoría de sus especies, y sé que por ahí quedan 2 o 3 más que todavía no se tienen todos los flores, frutos para sus descripciones, pienso que lo justifica muy bien. Aquí lo que se busca es recuperar ciertas zonas que han sido afectadas. Son zonas donde sería incrementar esa área que se perdió pues, en algún momento, y que inclusive podrían ser áreas llamadas a crear sitios mucho más cercanos para que la gente vaya y conozca cuáles son las especies, cuáles son los arreglos que hay ahí. Estamos trabajando más en ese sentido, estamos trabajando un poco más midiendo los efectos en regeneración natural, haciendo las exclusiones en bosque para cuantificar este impacto real que nos están causando estos individuos que fueron introducidos, que de por sí ya fuera de Isla del Coco y en otras islas se ha comprobado, está muy comprobado el efecto que tiene sobre los ecosistemas a las necesidades poblacionales que tienen cerdos y venados. Desde mi punto de vista, eso es lo que tenemos que decir. Para mí es justificable si queremos conservar este ecosistema. Considerando el registro histórico, el registro de polen, ¿hay alguna evidencia de extinciones de plantas en la isla? Perdón, ¿les puedo repetir? Que si hay alguna evidencia de extinciones de plantas en la isla. Evidencia de extinciones, quien más ha trabajado esta es un autor, Jennifer Tracy. De su último documento, por lo menos habla de 2 o 3 especies que se han dejado de ver en Isla del Coco a nivel de plantas. Ella una urticácea y 1 o 2 licopodiáceas.
por criterio de la UCN, todas las especies en el coco están en peligro de extinción porque tienen un área menor a 100 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Muchísimas gracias por la atención. Gracias.